El desafío es nunca descender, nunca. Hoy en día, si vos y yo hablamos en algún lugar, porque es importante que conozcamos la historia, como recién nuestro pastor Tito nos estaba hablando, la historia de Martin Luther King, de lo que se va a estar recordando mañana, cosa que mucha gente no conoce, y mucha gente no conoce a grandes hombres y grandes mujeres que dieron su vida literalmente para que el evangelio se siga transmitiendo en diferentes lugares. Hoy en día hay cuestiones tan importantes que a mucha gente uno mira y no le transmite nada. Hoy en día, por ejemplo, uno ve una cruz en un lugar y a mucha gente no le transmite nada. Nosotros aquí mostramos la cruz vacía porque nuestro Señor no se quedó allí, sino que murió, pero resucitó y no sigue colgado en esa cruz. Pero es preocupante si vos y yo vemos una cruz y no nos transmite nada. Hoy en día nadie va al súper o a la farmacia o a la ferretería o a algún lugar y pide una cruz, no. Hoy en día uno de repente tiene en una remera una cruz, pero ¿saben qué? Si somos sinceros, si somos honestos, mirar esa cruz a muchos les parece algo más, como que pueda haber una pelota, como que pueda haber un globo, como que pueda haber un payaso ahí por la remera o alguna figura o algún astro de algún lugar. Es un simbolismo más para mucha gente, siendo que ese lugar representa absolutamente todo aquello en lo cual se centra, se basa nuestra creencia como hijos e hijas de Dios. Lo que ocurrió ahí da sentido a todo lo que vos y yo podemos creer para nuestra eternidad. Cambió la historia en ese momento. La cruz es el símbolo más distintivo que tenemos los que creemos en el Señor. Y en un sentido espiritual es fundamental que vos y yo nunca descendamos de esa cruz. Si vos y yo miramos la palabra de Dios, Mateo capítulo 27, versículos 40 al 42, miren al leer estos versículos, cuando el Señor estaba allí en la cruz cumpliendo lo que las escrituras, las profecías habían dicho, que Él tenía que venir hecho carne, en forma de carne, venir aquí a la tierra, morir en esa cruz y luego resucitar para que vos y yo tengamos acceso a esa vida eterna. Fíjense lo que ocurría en el momento que estaba ahí. La gente que estaba enfrente le decía y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, ¿qué le decían? Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, o sea, burlándose con los escribas y los fariseos y los ancianos, le decían: ¿qué cosa? A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si Él es el Rey de Israel, ¿qué tenía que hacer según ellos? Descender ahora de la cruz. Fíjense que 2 veces en este pasaje, ¿qué le decían? Que descienda de la cruz. Desciende de la cruz. Decirle al que está a tu lado: ni loco, descienda de la cruz. Y quiero que vos y yo miremos en la palabra por qué no tenemos que descender en la cruz. Porque ¿saben qué? Hay muchos que van a querer todo el tiempo que vos y yo descendamos de la cruz y de lo que eso significa. En primer lugar, ¿por qué quieren que vos y yo descendamos de la cruz? ¿Saben por qué? Porque ahí vos y yo ya no nos negamos a nosotros mismos. Si vos y yo descendemos de la cruz, ya no nos negamos a nosotros mismos, y por no negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos de la carne, caemos sin problema ante la primera tentación que pase enfrente o que esté a disposición. Mateo 16, 24, la Biblia dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere, porque de esto se trata de querer, está abierto a disposición para todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué tenía que hacer? Tomar su cruz y seguirle. No desciendas de la cruz porque ahí te apartás de la cobertura del Señor.
No desciendas de la cruz porque ahí te apartás del propósito que tiene Dios, que tiene el Señor para tu vida. No desciendas de la cruz porque ahí te apartás del llamado que el Señor tiene para contigo. Ahí decía, si alguno quiere, era una voluntad, era el deseo, el que quiera hacer eso, tome su cruz. Yo no sé si te diste cuenta o no, pero por eso hay tanta insistencia de parte del enemigo para que vos y yo descendamos de la cruz. ¿Saben para qué? Para que volvamos a la bajeza. Para que volvamos a todo aquello que no viene del Señor. Porque cuando ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, yo estoy arriba, yo estoy por encima. Por eso ellos no le decían, subite, vení acá con nosotros. Ellos le decían, bajate, desciende, bajate de la cruz. Cada vez que vos y yo nos negamos a bajar de la cruz de Cristo, cada vez que vos y yo nos negamos a nosotros mismos y a esos deseos de la carne que siempre van a estar ahí, estamos encima. ¿Encima de qué o de quién? Encima del pecado. Estamos encima de la tentación, estamos encima del plan del diablo, estamos encima del promedio de aquellos que están sumidos ante los deseos de la carne y están ahí. Estamos encima de los religiosos que son oidores pero no hacedores de la palabra, saben que tienen que tomar su cruz y seguir a Cristo, pero nunca lo hacen. Como el pastor Tito siempre suele decir, tiene que haber un momento en nuestra vida donde nosotros tenemos que dejar de tomar decisiones emocionales y aprender a tomar decisiones espirituales. Y eso solamente vamos a hacer si permanecemos ahí en el enfoque, en el principio, en el lugar correcto. Va a costar, claro que va a costar, pero para eso hay que quedarse ahí. En el lugar del principio, en el fundamento. En segundo lugar, ¿por qué quieren que vos y yo descendamos de la cruz? Porque ahí simplemente ya no le seguimos a Él. El Señor le había dicho ahí en Mateo 16, 24 a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si yo dejo la cruz, si yo dejo los principios, ya no puedo seguirle. Si yo no soy leal a lo que el Señor estableció, a lo que el Señor me llamó, ya no le sigo a Él. Y ¿saben qué? En el tema espiritual no hay punto neutro. O estamos o no estamos. O vamos al cielo o vamos al infierno. No hay un estado ahí de transición donde va a haber una votación o momento de indecisión. No hay. Y lo triste es que la mayoría piensa que al bajar de la cruz queda en un campo neutro. Y lastimosamente no es así. Bíblicamente es incorrecto. ¿Sabes por qué? Porque o somos fríos o calientes. La Biblia dice que el tibio también va a ser vomitado. Por eso no podemos descender de la cruz, porque ahí ya no vamos a seguir la voz de Cristo. Y vamos a andar detrás de cualquier otras voces. Y ya no escuchamos las promesas de Dios, sino las amenazas del enemigo y de cualquiera que esté al entorno. Ya no escuchamos de los milagros que Dios puede hacer, sino que nos pasamos escuchando los problemas que vivimos. Y empezamos a vivir atormentados, empezamos a vivir preocupados, amargados, afligidos. En vez de vivir llenos de fe, llenos de esperanza, llenos de expectativa, porque somos leales al Señor y sabemos que Él es de la misma manera hacia nosotros. Por eso no podemos descender de la cruz, porque si descendemos de la cruz, ahí nuestros gustos y deseos ya no van a ser los mismos de Cristo, sino que van a ser aquellos que son estimulados por el infierno, para que vos y yo empecemos a caminar de acuerdo a ellos. Es difícil mantenerte día a día y tomar tu cruz y seguirle a Cristo, ¿sí o no? Es difícil. Y es todavía más difícil cuando descendiste ya de la cruz y empezaste a caminar con tus propios deseos por un tiempo. Requiere de mucha voluntad, requiere de coraje, requiere de una determinación muy especial.
de vencer orgullo, de vencer cualquier excusa, argumento que se levante, porque tal vez llegamos al punto de decir, bueno, ya me bajé de la cruz, estoy acá, nadie me mató, no pasó nada, sigo. No juguemos, no nos convirtamos literalmente en un juguete del enemigo, que saben qué hace con nosotros lo que quiere. Sabe que de repente lo financiero puede hacernos a nosotros estar bien o mal y nos juega con eso. Sabe que si estás bien en la finanza, tranquilo, pero hay momentos dejas todo, zapateas, tiras todo. O puede ser algo que tenga que ver con tu relación sentimental. El enemigo sabe cuáles son brechas que podemos tener. Y vos y yo tenemos que cerrar esas brechas y las vamos a cerrar únicamente permaneciendo firmes, leales, ahí en la cruz de Cristo. Aferrados a sus principios sin titubear, cerrando toda brecha que puede estar abierta. En tercer lugar, ¿por qué quieren que desciendas de la cruz? ¿Sabes por qué? Porque ahí vas a estar con los escribas, los fariseos y los injuriadores. La Biblia dice en Mateo 27, versículos 39 y 41, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. De esta manera lo hacían también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos. Esta era la gente que quería que el Señor baje de la cruz. Yo no sé si vos te das cuenta o no, pero si te bajaste de la cruz, es la voz de esta gente la que habías escuchado. La voz de los fariseos que Jesús mismo les había dicho que eran sepulcros blanqueados, que aparentaban una cosa por fuera, pero adentro nada que ver. La voz de quienes, de los sacerdotes. Eran los religiosos de esa época, pero que vivían aferrados a las tradiciones y no podían experimentar lo nuevo de Dios. Era toda una liturgia religiosa que no tenía vida. ¿A quiénes seguimos si estamos allá los escribas? Los escribas estaban para escribir y hasta ahí. Habla de los ancianos también. Gente que en ese tiempo solo de repente apuntaba y estaba ahí diciendo esto no, esto sí. ¿Y por qué seguir a esta gente? En vez de seguir al Señor, ¿por qué seguir a esta gente? Este tipo de gente quiere que vos y yo bajemos para que no experimentemos todo lo que Dios tiene para dar a nuestra vida. Y mi querido amigo, mi querida amiga, a mí me preocupa, a mí me duele ver a hijos e hijas de Dios viviendo muy por debajo del promedio de lo que podrían vivir. Viviendo lejos de las promesas que Dios tiene para sus vidas. Viviendo lejos de hacer realidad, de cumplir ese llamado tan grande, tan poderoso que hay sobre su vida. Viviendo lejos de esas bendiciones que la palabra de Dios dice que vienen en consecuencia a la obediencia a Dios, que están en su palabra. A vos y a mí nos tiene que preocupar si la Biblia, por ejemplo, en un capítulo tan lindo como Deuteronomio 28, en los primeros 14 versículos, habla de bendiciones a causa de la obediencia. Y nos tiene que preocupar y alertar internamente si es que no estamos viviendo esas bendiciones. Porque Dios no hace acepción de personas. Porque Dios no es injusto. Porque Dios sigue siendo capaz de cumplir todo lo que un día prometió, no importa cómo está el mundo. Por eso vos y yo tenemos que preocuparnos por mantenernos en el Señor. Porque hay mucha gente que no recibe el bautismo del Espíritu Santo, que no puede adorarle al Señor libremente y sentir el gozo de la salvación, sentir esa presencia tan gloriosa del Señor, porque vive aferrada a tradiciones. Vive aferrado a decir soy de esta o de la otra religión, siendo que Dios lo que busca es que tengamos una relación con Él. Que vivamos en el día a día, que le busquemos, que le oremos, que leamos su palabra y no solo quedemos como oidores, sino aquellos que aplican, que son hacedores de esa palabra. Porque la vida religiosa es una vida sin el poder de Cristo.
Nuestro Dios tiene poder y cuando sale palabra llena de unción de tu boca, hay poder que sale ahí en tu casa. Y ese poder tenemos que soltar. Una vida religiosa es una vida que limita el accionar del Señor. Queremos moverle todo en una forma. Es una vida que pone molde a nuestro propio Dios. No podés hacer esto, Señor. No, Dios no va a hacer esto. Y en cuarto lugar, ¿por qué quieren que desciendas de la cruz? ¿Sabes por qué? Porque ahí vos y yo elegimos la voluntad del enemigo y no la de Cristo. La palabra de Dios nos expresa, porque ¿cómo podemos llegar a esta conclusión? Nos dice que cuando el Señor estaba orando antes de que llegue ese momento donde pasaba a ser crucificado, Él le decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Si era por emociones, el Señor no iba a llegar a ese lugar. Si era por lo que Él sentía, porque hay mucha gente que dice, haz lo que siente tu corazón. Su corazón no sentía irse a esa cruz. Pero habían palabras que tenían que cumplirse. Dependía todo de ese momento. En medio de ese momento, cuando Él estaba allí en la cruz y todas esas voces le decían una y otra vez, con argumentos que parecían ser razonables, buenos: baja de esa cruz. La voz del cielo también habló. La voz del cielo también habló y dijo quién era Él. Mi amigo, amiga, en esos momentos de tensión, en esos momentos de crisis, en esos puntos de quiebre que podemos llamarlo, puntos de inflexión que pueden haber en nuestra vida, ¿cuántas veces tomamos la decisión de ir por lo más fácil y lo más ligero, lo menos doloroso? A veces el proceso duele. A veces el proceso lleva momentos de mucha tensión, de nervios. Hay gente que dice, voy a hacer nomás ya así, total, después pido perdón. Pero ¿qué sabemos si vamos a tener tiempo de pedir perdón o no? El no elegir a Dios directamente implica elegir a su rival. En lo espiritual hay dos caminos y nada más. No hay varias opciones como acá en la tierra tenemos. Y pues yo no podemos descender de la cruz porque el enemigo, la Biblia dice también que anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Pues yo bajamos, el enemigo está listo para devorarte. Devorarte con todas las tentaciones que hay, devorarte con toda la impureza que hay. Pero ¿qué pasa cuando vos y yo nos quedamos en la cruz? Porque a eso vos y yo estamos llamados. ¿Qué ocurre cuando vos y yo decimos voy a ser leal al llamado, voy a ser leal a mi Dios y voy a quedarme en aquello que Él me llamó a hacer? Colosenses capítulo 2 versículos 14 y 15. La palabra dice de nuestro Dios que quedó ahí en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Hay cuatro cosas y rápido con eso terminamos. ¿Qué ocurre en la cruz? En primer lugar, de acuerdo a lo que dice acá la palabra, se anula el acta de decretos contrarios. Somos culpables, sí, porque somos pecadores, fallamos. Y si el Señor no se quedaba ahí en la cruz y no moría, por amor a nosotros, por amor a ese llamado que tiene para con nosotros, y no resucitaba después, no se anulaba el acta de decretos contrarios a nosotros, no íbamos a tener acceso a la vida eterna.
Pues yo tenemos que volver a la cruz de Cristo para que sea anulado esto, volver a sus principios. ¿Qué más ocurra? Él despoja a los principados. Los principados forman parte del gobierno diabólico, del enemigo. Seguramente en algún tiempo se va a volver a habilitar el curso de liberación. Muchos hicimos eso con los pastores Bonoto. Y ahí anoté rápidamente porque hablaba de 7 tipos de principados y vos tenés que saber. Porque hay gente que ve literalmente demonios en su casa. Otra gente no los ve, pero los siente, no puede dormir, vive afligido, vive atormentado, se mueven cosas, no entiende. El primero, el general del oculto. Se encarga fíjense, de algo tan terrible como las drogas. Cosas que abren la mente a los demonios. ¿Cuántas familias están sufriendo por eso hoy? Lars, el demonio de la lujuria sexual. Hoy en día se normalizó el adulterio. Y eso la Biblia nunca habilitó. Eso es para aquellos que descienden de la cruz. Se quieren insertar cosas totalmente fuera de los principios del Señor. El homosexualismo, el lesbianismo y otros placeres sexuales. Paco, el demonio de los vicios que están ahí a disposición y que funden familias, que llevan a la quiebra muchas familias, son demonios. El demonio de la mente, que lleva a la gente a tomar decisiones tan drásticas como un suicidio. Gente que uno ve, tiene todo aparentemente como para estar bien, pero anda en depresión, vive sintiéndose rechazado, rechazada todo el tiempo. Otro es el demonio del odio, crimen, de guerra, de celos, de envidia, de chismes que proliferan y se dicen sin pensar. Otro es el demonio de la muerte. Y el último es, al que ahí en el curso decían, el demonio cristiano, que en realidad no tenía nombre, pero ¿saben en qué trabaja? En debilitar la comunión de los hijos del Señor con Él. Y nos hace complacientes a fallar con el Señor, de no ser leales con Él y con su casa. El Señor ahí en la cruz anuló el acta que había contra nosotros y despojó a los principados. También despojó a las potestades. Potestades son espíritus demoníacos a los cuales se le da autoridad sobre ciertas zonas, sobre cierto territorio. Puede ser una nación, puede ser un departamento, puede ser una ciudad, un barrio, puede ser una manzana. Hay gente que dice, ahí el macumbero del barrio, ahí es. ¿Qué pensás que se hace en ese lugar? ¿Cuánta brujería, cuánto payé? Y vos decís, no pasa, hay potestades que son soltadas. Nosotros teníamos donde vivimos antes, había un lugar donde a media cuadra se trabajaba en eso, tenía su cartel. Nosotros pasábamos con Romy 5 o 6 veces al día ahí orando, ungíamos ese lugar. Yo me fui varias veces a la madrugada a ungir ese lugar. Era como que el enemigo nos ponía algo ahí enfrente, decía, tomábamos como algo personal eso. Y el gozo que sentimos cuando algunos meses después se fue ese lugar de ahí, hoy vive una familia ahí. Pero vos y yo tenemos que entrar en guerra a despojar esas potestades. Tu casa, por eso tenés que ungir. La potestad ahí del Señor y nadie más, punto final. Pero para eso vos y yo no tenemos que abrir brechas. Y la palabra del Señor dice que exhibió ese triunfo públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Saben qué nos habla la cruz vacía? La cruz vacía, cada vez que yo veo, para mí es señal de vida. Porque el Señor no quedó ahí, sino que murió, se le bajó, pero resucitó. ¿Y sabes qué pasa con todo aquel que llega a la cruz de Cristo? Cobra vida.
Por eso cuando matrimonios que están sentenciados a muerte, ya esa relación, llegan a la cruz de Cristo, llegan al Señor, cobran vida. Por eso esos familiares tuyos que pueden haber estado adictos a quien sabe qué cosas o tan lejos, tan endurecidos al Señor, llegan a Él, llegan a conocer su palabra, eso cobra vida. Cuando uno se acerca al Señor con sus finanzas muertas, destrozadas y llega delante del Señor, esa cruz, lo que ocurrió ahí, lo que sigue pasando con aquellos que le dan sentido, cobran vida. Por eso nosotros los hijos del Señor, si andamos en comunión con Él, no podemos andar como muertos. No podemos andar dando lástima, tenemos que ir transmitiendo vida, esa vida en abundancia que el Señor da. Podemos tener problemas, muchas dificultades, crisis, claro que sí. Pero eso no impide que transmitamos vida. Si voy yo como hijo del Señor que llevamos su nombre, no transmitimos vida, ¿quién va a transmitir? Por eso no podemos descender de la cruz. Por eso tenemos que quedarnos aferrados ahí. Porque si descendemos de la cruz, el que nos está esperando ahí abajo no es el Señor. Es el que está listo para devorarnos. No importa, podés tener el título de pastor, de arcángel, apóstol, ángel superior, lo que quieras. Líder de hace no sé cuántos años. Ninguno de nosotros está exento de que nos digan bajá de la cruz. Ninguno. Y el enemigo ahí va a estar. Por eso tanto nos cuesta orar todos los días. Por eso nos cuesta tanto, si comparamos entre ver una serie o leer su palabra, nos cuesta mucho más leer su palabra que ver una serie. El enemigo hace de todo, excusas, argumentos, pretextos, prejuicios, de todo. Para que vos y yo no nos pongamos a orar porque sabe que algo terrible para el infierno va a pasar si empezamos a hacerlo. Pero no pasa nada mientras jugamos algo, mientras comemos, mientras no está mal que lo hagamos tampoco. Pero sí está mal que hagamos eso y no hagamos lo que el Señor nos llama a hacer. En lo espiritual nunca es un juego. Aunque el enemigo quiere mostrarnos, aparentar que es todo chuli, no es de esa manera. Es terriblemente agresivo. Está terriblemente preparado en lo oculto, en lo diabólico, para que vos y yo caigamos. Por eso yo quiero animarte a que no desciendas nunca. Tal vez hoy te sentís abajo y que tenés que subir. O tal vez te sentís súper bien y que estás ahí arriba. ¿Saben que esto va a ser algo que día a día vamos a tener que pelear y luchar? El Señor quiere ponerte, mi querido hermano, mi querida hermana, como cabeza en el lugar donde vos estás. Pero vos y yo tenemos que mostrar que nuestro corazón está listo, porque el Señor dice que Él mira nuestro corazón. No le podemos engañar a Él con apariencia, con lo que hablamos, con lo que mostramos delante. Nuestro corazón es lo que el Señor va a ver. Por eso te animo ahí en el lugar donde estás, cerrá tus ojos en este instante. Cuando vos y yo volvemos a esa cruz de Cristo donde todo cobra sentido. ¿Sabes que esa cruz también es señal de muerte? Porque alguien murió en ese lugar. Y murió por amor a vos, por amor a mí, por amor a todos nosotros. Porque la palabra dice que lo hizo por amor. Literalmente alguien murió por amor a vos. Hay cosas en nuestra vida que tienen que morir. Esos deseos de la carne deben morir de una vez por todas. Hay hábitos, hay costumbres que tenemos que matar, porque si no nos van a matar a nosotros. Esa cruz es señal de sufrimiento, porque la palabra dice que el Señor sufriendo. A veces vas a sufrir burlas, a veces vas a sufrir comentarios ofensivos por
decir, si aún no te casaste, yo voy a mantenerme virgen hasta el matrimonio, o de acá en adelante hasta la persona que Dios tiene para mi vida. Tal vez vas a sufrir burlas porque decís, mira, yo no consumo esto, yo no hago esto. La cruz es señal de reconciliación. El Señor decía reconciliando consigo. ¿Qué significa eso? Que Él ya hizo lo que tenía que hacer, que si de Él depende, Él ahora está con los brazos abiertos para reconciliar, volver a unir lo que un día se separó. Y no se separó porque era la voluntad de Él, sino porque vos o yo decidimos bajarnos de la cruz, bajarnos de sus principios y caminar por lo que nos parecía mejor. Yo no sé para quién hoy sea la noche de reconciliarse con el Señor.